Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Modo Cooperativo. Estoy nuevamente acompañada por Elena. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Elena nos trae nuevamente algo sobre su universo de Bullet Journal. Y bueno, vamos a dejarla a ella que nos cuente un poco. Primero, ¿cómo estamos, Elena? Muy bien. Perfecto. Menos nerviosa que la primera vez, así que a ver si va mejor. Ya arrancamos el año, nos encontramos con Elena el año pasado, antes de cerrar el 2025, y nos contó un poco cómo poder empezar con este sistema o este método de Bullet Journal. Sí, el primer vídeo que hicimos estuvimos hablando un poco en qué consistía el método de Bullet Journal, la forma como más pura del método, consejos tanto para elegir cuadernos, materiales, un poco como a nivel más superficial. Y en el vídeo de hoy pues ya me gustaría ahondar más en la parte que nos quedamos por ahondar, que era la parte artística, la parte de hacer los temas, cómo hacer tus páginas más bonitas, más llamativas, y dar consejos para que sea asequible y recomendaciones de materiales un nivel mayor que en el vídeo anterior. Esto significa en realidad que vamos a ampliar el universo de Bullet Journal que habíamos empezado a desarrollar el año pasado. Por ende, puede ser un poco abrumador si no estás haciendo Bullet Journal, pero supongo que... Sí, o sea, este vídeo no va a ser tan abrumador, pero sí que, por ejemplo, sí que no voy a explicar en qué consiste el método, porque Bien. Creo que en el primer vídeo ya ahondamos mucho. Los invitamos a ver el primero. Exacto. Lo vamos a dejar acá arriba para que lo vayan a ver. Y porque ahí vais a poder ver, por ejemplo, mis primeras páginas, enseño mi primer bullet journal, enseño el método original usando solo un único boli. Y este vídeo quiero ahondar más en el lado artístico, que en el anterior vídeo pues lo mencionamos un poco por encima, enseñé páginas, pero no expliqué cómo hacer esas páginas de forma viable. Así que podéis ver este vídeo para ver cómo el lado artístico, pero sí recomiendo ver el primero para sobre todo tener las bases bien entendidas. Perfecto. Bueno, entonces, sin dar más rodeos, vamos a arrancar. Bueno, pues como vimos en el anterior vídeo, pues ya tenemos nuestro cuaderno y ya tenemos un poco idea de qué vamos a hacer. Pues en este vídeo voy a centrarme en, por ejemplo, cómo yo afronto mis planificaciones mensuales. Bien. Pero se puede aplicar la misma lógica a tus páginas anuales. Bueno, Lo primero de todo es pensar qué páginas vamos a querer en nuestro mes. Para eso yo os aconsejo, cuando tengáis vuestro cuaderno, una cosa que ha ayudado muchísimo, pues claro, nosotros cuando empezamos con el cuaderno... ¿Este es tu cuaderno de este año? Sí, este no es mi cuaderno de este año, que en el anterior vídeo mencioné que... ¿Ibas a usarlo para este año? Que no sabía si lo iba a usar, pues al final sí, y aquí de hecho pues luego entraré en detalle y demás. Ay, pero, qué bonito. Pero podéis ver... Ya se ven cosas lindas ahí. Ya se ven cosas lindas, ahora os enseñaré, pero vamos, que cuando estamos haciendo nuestro mes, yo os aconsejo esto, que es... Cuando tú abres un cuaderno de este estilo, están en blanco, y la mejor forma para planear qué páginas vas a usar es usar post-its. ¿Por qué? Porque los post-its los puedes organizar, puedes apuntar. Yo os animo a que lo hagáis en lápiz, porque así podéis borrar por ejemplo, yo tengo este post-it y demás, puedo dibujar qué forma va a tener la página y demás. ¿Qué páginas suelen componer normalmente un bullet journal, los que soléis ver? Ya en el vídeo anterior hablamos de la metodología original y qué páginas la componían, pero el artístico suele componerse pues, por una portada, una contraportada que puede ser desde una frase de lettering. Yo, por ejemplo, ahora últimamente estoy haciendo poner fotos. Entonces, por ejemplo, esto se lo vi a Manita Journals, que su contraportada solía pegar fotos de ese mes. Yo, por ejemplo, uso mis hábitos, como comenté en el vídeo anterior, pero porque a mí me gusta tener hábitos. Es el tracker ese, ¿no? Sí, este es el tracker que yo os enseñé, que yo, por ejemplo, ahora yo lo moví... El tracker, por ejemplo, de estado de ánimo, yo lo tengo en mis páginas anuales, pero en las páginas mensuales yo tengo mi calendario y aquí tengo mi tracker con mis hábitos que voy rellenando a lo largo del mes. Una vez ya tenemos los post-its, pues aquí os voy a enseñar unas páginas ya hechas que a lo mejor es más fácil para ver. Por ejemplo, lo que os decía, una portada, una contraportada, que yo en mi caso me gusta tener un calendario mensual. Claro. En este mes, por ejemplo, hice mis hábitos y lo que mencionamos en el método original, el método original tiene como una sección al lado del calendario que suele ser para las tareas mensuales o como donde apuntas
las ideas que vas teniendo. Claro. Yo, por ejemplo, lo hice de esta forma, una playlist. O sea, aquí ya podéis ver que cuando empiezas a decorar tu journal puedes salirte y meter cosas como más, ¿cómo decirlo?, más personales, más divertidas. No Claro. tiene por qué ser solo funcional. Y luego pues ya vamos teniendo pues las diferentes semanas, y yo os aconsejo, cuando estamos en la fase del POSIT, también planear qué vamos a necesitar en cuanto a semanas. Por ejemplo, si vamos a tener un viaje, como yo tuve en enero, yo en enero me pasé gran parte del mes fuera. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi calendario, sigo manteniendo mis hábitos, una página para planear mi equipaje, porque yo lo voy a necesitar. ¿Estas páginas las hago todos los meses? No. Y eso es lo que os comentaba en el vídeo anterior. Este método te permite iterar. Si un mes necesitas una página para organizar tu maleta, la puedes meter, pero no necesitas tenerla todos los meses. No es como una agenda de todos los meses tienes esta página. Tengo aquí mi planificación de comidas, que como podéis ver, pues hay veces que están vacías porque aquí estaba de viaje, no la rellené. Pero luego podéis ver que mi primera semana empieza el 12. ¿Por qué? Porque yo la primera semana de enero estuve fuera y estaba de vacaciones, entonces no necesité mi semana. Pues la salté, tengo la siguiente semana porque sí estaba, y luego ya me fui de viaje, y de hecho tengo pues mi post-it de en algún momento tengo que hacer esta página. Pregunta, Dime. para preguntar en el medio. Elena, en el video anterior, me explicó a mí el método Bullet Journal y yo no lo conocía ni tampoco lo utilizo, pero todo esto me encanta porque es hermoso lo que hace, pero más allá de los halagos que son necesarios porque es realmente muy bonito, ¿cómo organizás la cantidad de hojas que llevan tus semanas? O sea, vos... ¿Eso siempre es lo mismo? O sea, por hoja metes 4 días, o sea, o 2, o ¿cómo haces para determinar cuánto te ocupa una semana en ese sentido? Justo, ¿Siempre es lo mismo? No siempre, porque justo aprovechando lo de los post-its y tal, antes solo una cosa que suelo hacer, en este caso, por ejemplo, yo tengo este cuadernito, que es un cuadernito, bueno, de charuca que compré, pero se convirtió como un cuaderno de bocetos. Ajá. Entonces yo ahí suelo, cuando tengo la lista de... A ver, que tengo aquí uno enganchado. El cuadernito de bocetos ya es muy lindo. Pero Quiero el cuadernito de bocetos de... Pero, por ejemplo, podéis ver que cuando yo ya tengo un poco pensado qué páginas voy a necesitar, suelo hacer como, digamos, bocetos de dibujar qué páginas voy a necesitar y luego ya hacer como un sobrediseño. Claro. Entonces, Okay. para el tema de las planificaciones semanales, por ejemplo, yo voy variando. En julio yo estaba de vacaciones en la playa, entonces no necesitaba tanta planificación semanal. Claro. Entonces, por ejemplo, hacía páginas de esto es una única semana, es una única página, y está igual, estaba todavía de vacaciones, entonces lo juntaba en una única página. Luego cuando ya volvía de las vacaciones, que ya sí tenía más cosas que hacer o demás, pues ya cambiaba. El tipo de distribuciones semanales, pues las hay de todos los tipos y colores. Yo ahí os recomiendo que, yo por ejemplo cuando empecé, probaba, en plan cogía una distribución y durante un mes hacía ese tipo de como distribución semanal. Bien. Y si me gustaba, como que le añadía la cartilla de plantillas. De hecho, vosotros vais a poder ver, cuando enseñara los temas, que mis temáticas siempre suelen ser como el mismo estilo de estructuras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este estilo de estructuras, de columnas, porque te permiten apuntar mucho a lo largo. Por ejemplo, si tienes cosas por la tarde, a mí a veces me gusta como separar las cosas de la mañana de la tarde, apuntándolas como por separado. Luego hay este tipo de planificaciones que son como más time blocks, se suelen llamar, que puedes como... tienes como un pequeño horario y puedes como dividir en esas horas que vas a hacer. Claro. Y yo me gusta tener aquí como para desglosar las tareas a largo general. Bien, bien. Pero, por ejemplo, veis, aquí es exactamente la misma estructura que tenía yo aquí en agosto, simplemente varía la temática. Claro. Entonces lo que os refiero es eso. Hay muchas distribuciones, están lo que se suele llamar horizontales. A mí esas, por ejemplo, no me gustan porque te dejan menos espacio, este estilo de como distribuciones, que tienes muchísimo menos espacio para escribir. Pero yo os aconsejo que probéis y luego cuando os gusta una, pues la implementáis y la mantenéis. Yo, mis journals, si veis mi Instagram, al final son el mismo estilo de páginas semanales, una y otra vez. Lo único que cambia es la estética, como los colores. Lo lindo de esto es esto de que es un sistema para revisar con todo el tiempo. Y también lo que noto, que además de tener tu cuaderno, tu journal, donde trabajás el método, tenés como otro donde tenés que planificar cómo hacer eso. O sea, en tu caso porque además te dedicas específicamente al método, pero hay que estar como pensando también cómo distribuir, cómo hacer las cosas, cómo vas a llevar adelante. Claro, eso. o sea, al final es lo que hablamos en el primer vídeo, como que cuando tú terminas tu mes o terminas una semana, como que te paras un momento a pensar
estas páginas me han servido, más allá de que si te han quedado bonitas o no, a nivel funcional, te han servido. Claro. Porque lo estético, ya ahora entraremos, pero lo funcional ya habéis visto, es prueba y error, prueba y error. Claro. ¿Esta semana no te ha funcionado? Pues la quitas. Bien. Esta semana, este mes tengo un viaje, pues voy a probar a hacer menos páginas. Uy, he necesitado más he hecho en falta tener más páginas, pues el siguiente viaje que yo tenga o el siguiente mes que yo tenga un viaje, pues añado más páginas y vas variando. Yo, por ejemplo, a mí ahora desde el 2022 creo, me gusta tener un journal por, lo que os comenté, un journal por año. Entonces, por ejemplo, yo ahora sí, en el journal que estoy usando este año, que es que ya vimos que era un mazacote que tiene como 256 páginas, pues puedo ser un poco más generosa con mensualmente qué páginas necesito. Claro. Pero en este journal, por ejemplo, tenía 192 páginas. Entonces, yo lo que hacía aposta era siempre usar el mismo estilo de estructura, que era mi portada, mi calendario. Claro, ibas como siempre en lo Claro, yo sabía que cada mes me iba a ocupar porque yo había puesto, lo que había dicho antes, los posits, y había visto que si yo más o menos mantenía ese tipo de distribución semanales, conseguía que me entrase todo el año en un único journal, e incluso, por ejemplo, pues aquí podemos ver que tengo hasta diciembre, que aquí acaba la última semana. Bueno, aquí, perdón, fui liado. Incluso tengo espacio todavía en blanco para, por ejemplo, si necesito, como en este caso, necesito probar algún lápiz o tal. Entonces eso, las páginas, pues ir probando. Yo os aconsejaría lo que os dije al principio, de probar, mejor tener más páginas e ir poco a poco quitándolas. Claro. Que sentir que te faltó, porque claro. Es feo, es horrible cuando sentís que te falta espacio para cosas. De hecho, por ejemplo, aquí podéis ver que no tengo tantas páginas personales, en el sentido de ahora mi journal es mucho más funcional. En plan, tengo páginas la única cosa como decorativa es mi portada, pero ya lo demás vale, sí está decorado, pero es un tracker de hábitos, un tracker de comidas, y ya pasamos a las semanas. Claro. En cambio, cuando yo empezaba, yo hacía pues cosas más elaboradas, pero por ejemplo hacía esto, lo que os comentaba, de los trackers de estado de ánimo más creativos, a lo mejor hacía cosas como para el gasto del mes, una página para hacer bocetos de dibujos, cosas como esta que se quedaban vacías, que era para revisar el mes, que era como Esta era una cosa un poco rara que hacía yo al principio, que era como para traquear las actividades que hacía a lo largo del día, pero con dibujitos, y luego me di cuenta de que no me servía de nada, de hecho me daba muy poca información, porque a lo mejor un cuadrado de esto no tenía un rango de tiempo de esto ha sido 1 hora, esto ha sido media hora y ocupa el mismo espacio. Entonces, como podéis ver, yo lo dejé y luego ya pasábamos a semanas o a lo mejor hacía cosas como estas. Estas a veces sí que de vez en cuando las hago, que son las playlists, que son páginas... Bueno, pero es algo que te gusta, o sea, que es algo a lo que volvés. Claro, que vuelvo, pero a lo que me refiero es eso, de las páginas, pues eso, podéis ir añadiendo, tampoco os sintáis en la obligación de añadir muchas páginas, porque sí que es verdad que, como vamos a ver en el vídeo de hoy, sobre todo si lo quieres poner bonito, es verdad que al final cuantas más páginas, más tiempo te va a llevar a hacerlas, obviamente. Es parte del motivo por el que yo poco a poco, a medida que he ido como haciendo temas más elaborados y también por utilidad, he ido reduciendo la cantidad de páginas. Una vez ya tenemos decididas las páginas que vamos a usar, os aconsejo, si queréis, estáis empezando con Bullet Journal y queréis añadirle un poco de, ¿cómo decirlo? Como un toque de que visualmente sea más bonito, pero no queréis complicaros. Bien. Yo creo que lo más fácil es el poder de la caligrafía. Ya vimos en el vídeo anterior, antes de hablar, no hace falta que sepáis hacer caligrafía, podéis practicar y aprender, pero ya vimos en el vídeo anterior que no es lo mismo escribir a boli con tu letra normal. Por ejemplo, aquí podéis ver que los títulos están escritos con exactamente la misma letra con la que yo lo hacía. En cambio, por ejemplo, si más adelante nos vamos en este mes a otra semana, cuando ya llevaba ya más tiempo, yo hacía cosas de este estilo. Y podéis notar cómo con simplemente hacer una tipografía un poco más llamativa, ya te cambia. Parece que la página es muchísimo más de lo que en verdad es. Claro. Si no sabéis hacer caligrafía, que podéis aprender y yo os animo, o sea, en este journal yo poco a poco fui aprendiendo a hacerla. Pero una cosa que es muy útil son los sellos. En especial, pues, por ejemplo, sellos de este estilo, de los que pues, son sellos muy clásicos de números. Por ejemplo, yo estos los uso un montón, porque a mí hacer números se me da fatal. O sea, puedo hacer caligrafía más o menos decente, pero los números, un churro. Y luego están estos,
Que esto seguramente sí, si habréis visto algún tema de journal y tal, os habréis visto que son, pues, bueno, yo tengo aquí esto para que no se me vayan moviendo, que son sellos, pues, tanto de números, letras. Y entonces, por ejemplo, esto te permite que de una forma muy sencilla hacer que tus títulos se vean mucho más vistosos sin haber hecho nada. Porque sí, es una inversión, porque seamos sinceros, los sellos, sobre todo, es un mundo que hay de todos los precios. Yo, por ejemplo, lo compré en AliExpress, este pack de sellos, pero llevo un montón con ellos, o sea, se amortizan. O sea... Sí, lo que tienen los sellos es que los podés además usar en otros lugares, Claro, podés poner, o sea, el sello no se gasta en general, o sea, te dura, a menos que sean de muy mala calidad, pero en general son duraderos para toda la vida. Sí, entonces yo, por ejemplo, si estáis empezando y queréis darle un yo os animo que si no os apetece aprender caligrafía, cogeros sellos de tanto de letras, números, cosas así, porque van a hacer enseguida, con nada que hagas, van a hacer que tus páginas se vean mucho más bonitas. De hecho, por ejemplo, aquí tengo este mes, todo mi mes, si os fijáis, son los sellos. Son los sellos que cogí un rotulador de azul. Esos sellos, pero la letra también, las letras son la letra de los sellos, pero luego por encima la repasé con un boli dorado. Bueno. No he escrito nada, no he hecho nada de caligrafía. Todo, como podéis ver, todos son los mismos sellos, una y otra vez. Y no he tenido que hacer nada de caligrafía y hace que mi página, con nada, se vea muy bonito. Una vez dejado pues, temas sellos, caligrafía, la siguiente cosa como más sencilla para que tus páginas se vean bonitas es elegir una paleta de colores concisa y seguirla a lo largo del mes. Puedes hacer temas con solamente un boli negro, súper llamativos. De hecho, yo aquí tengo un tema que lo hice, a ver, técnicamente usé más que un boli negro porque usé grises, pero para que veáis que solamente con negro y demás puedes hacer temáticas súper llamativas. Y vale, sí, aquí yo he usado grises, pero podría haberlo dejado en blanco perfectamente. O en mis semanas... ¡Qué bonito! Solo usé negro y algo de plateado y tal, pero que apenas se aprecia. Claro. Y bueno, el boli blanco, pero bueno, no lo cuento porque podía haber quitado la cartulina y seguía siendo vistoso. Al yo hacer una página, o sea, hacer mis páginas con una cromática similar, se ven como más cohesionadas sin yo haberme tenido que complicar. Claro. Sí, siguen una misma línea. Claro. Este tema, por ejemplo, que llamó mucho la atención, como podéis ver, es círculos con lagrimitas de colores. Lo que pasa es que yo mantuve la misma paleta de colores para todos los círculos y luego cuando yo iba haciendo los meses, la paleta de colores es esta. Y lo único que hacía era dibujar circulitos y luego pequeños lagrimales con esas formas, pero al hacerlo con la misma paleta, el mismo tipo de dibujos, parece que he hecho muchísimo y en realidad lo único que he hecho ha sido dibujar gotas con la misma paleta, pero al ser todos los fuegos artificiales con la misma paleta de colores, queda mucho más cohesionado que si yo hubiera cogido, pues esta página la hago roja, esta página la hago verde. ¿Puedes hacerlo? Sí. Lo que va a ocurrir es que... Sí, hay algo que no te hace ruido cuando lo ves. Entonces, yo os animo que cuando estáis pensando los temas, es planear cuál va a ser vuestra paleta de colores para ese mes y coger vuestro estuche o vuestro cuenco donde dejéis los rotuladores y dejarlos apartados para que cuando hagáis vuestras páginas solo uséis los rotuladores de esa paleta. De hecho, por ejemplo, yo aquí tengo un tema que usé solamente 2 rotus y queda súper bonito porque, vale, quitando los dibujitos de caracolas y demás, pero si, por ejemplo, no hubiera hecho las caracolas, solamente con la letra, volvemos a lo mismo, una tipografía llamativa te llama, te hace verlo, o sea, como que lo ves y aunque, por ejemplo, si yo aquí tapara esta ilustración, solo con haber hecho las letras llamativas, ya dices, ¡ay, qué página tan chula! Y lo único que he hecho ha sido usar un Tombow marrón y un Crayola color arena. Y luego sí, vale, dibujé, pero usé 2 bolígrafos. Y te haces una temática súper llamativa con nada, pero volvemos a lo mismo, manteniendo una tipografía constante a lo largo de todo el mes y una paleta de colores constante a lo largo de todo el mes. Yo os animo a que esta es la forma más básica, eso, ignorar las ilustraciones y demás, pero es una forma como no podemos ignorar las ilustraciones, no, pero, Elena. Por ejemplo, no se puede hacer eso. Volvemos a para que veáis algo incluso más sencillo, porque lo que hablamos en el vídeo anterior, a mí me gusta dibujar, pero los que nos gusta dibujar, este mes ya hemos visto, es un color, un rotu azul con el que he marcado mis sellos y 2 washi tapes azules de más o menos la misma tonalidad. Y con eso yo me he hecho un tema llamativo sin complicarme. Pero luego, por ejemplo, tengo este de enero
que igual, yo llevo, este inicio de año me está costando un poco entrar en el estado como de que me apetece dibujar. Claro. Pues ¿qué hice? Está bien. Me simplifiqué, cogí una paleta de colores muy pequeña Sí. y hice estas rayas. Y en un santiamén yo me hice un tema llamativo y además podéis ver que incluso ni me compliqué la caligrafía. Hice una caligrafía muy, muy sencillota porque no me apetecía hacer caligrafía, pero con que hagas una paleta de colores, la caligrafía sea constante. Esto es, así como tenés los que acabas de mostrar que tienen como mucho, esto también es como menos, también está bueno. O sea, Claro. podés hacer con poquito, también se puede hacer algo bonito y queda genial. Claro, por eso es lo que me refiero. En el vídeo anterior, por ejemplo, mencioné lo de que no todos los meses ni todos los años tienes por qué tener el mismo nivel de elaboración en tus páginas. Entonces, yo, por ejemplo, este año que me está costando mucho entrar en la vena, digamos, creativa, que ahora poco a poco lo estoy recuperando, pero, por ejemplo, enero, es que yo te juro que llegué a enero quemada. ¿Por qué pasa? Porque si estáis haciendo bullet journal... Igual terminaste tu diciembre súper arriba también, o sea... Claro, o sea, porque claro, yo venía de hacer mi mes de diciembre, porque en mes de diciembre tuve como un pico de creatividad, donde hice esta temática como de gorrioncillos, que sí que hice como la caligrafía dorada, que me gustó mucho y lo disfruté, pero podéis ver que sigue manteniendo lo que os comentaba, las páginas útiles. Por ejemplo, aquí metí una cosa que no suelo meter, que son las páginas como más creativas, que era una bucket list de como cosas que quería hacer y me hice dibujitos. Esto yo... Porque ese mes me apetecía y dije, pues me voy a dar el capricho. Está perfecto. Pero claro, yo terminé, acabé de hacer este mes y claro... Amé los gorrioncitos, son hermosos los gorrioncitos. Sí, queda muy bonito. La verdad que yo estoy súper contenta con esto de aquí, que quedó muy mono. Que cuando yo he empezado, o sea, yo por ejemplo he tenido temáticas que si me seguís en Instagram vais a poder ver, hubo un mes de noviembre, creo que de 2023, que me vine arriba y hice un tema de Ghibli, donde hacía ilustraciones cogía literalmente frames de las películas que me gustaban y cada página era una película y dibujaba, por ejemplo, la escena de Kiki la bruja, que está en la panadería con el gato, pues yo dibujaba. Y a ver, eso es mucho trabajo y entonces tenéis que también valorar. Luego hay gente que hace... O sea, cuando busquéis bullet journal, que lo comentabas tú, que vemos cosas súper elaboradas. Hay gente que hace ilustraciones con acuarelas, con no sé qué. Creo que eso entonces tiene que ver más con la disponibilidad de tiempo que tenga la persona y las ganas, ¿no? Porque uno puede tener muchas ganas, pero no tiene tiempo, entonces tiene que ser realista, porque si quiere sostener el método, por ahí tiene que priorizar otras cosas. Porque al final del día la idea es que esto sea un espacio para planificar tu mes, para poder llevar adelante el registro de tus actividades. Entonces tampoco te tiene que absorber la desesperación de, uy, no puedo. No, esto que decís es buenísimo de, bueno, hay un mes que puedo, que tengo el tiempo, que quizás estoy de vacaciones, no sé que voy a tener más disponibilidad, bueno, quizás ahí puedo volcar las ganas que tenga, no sé, de dibujar con cualquier otro material. Pero si no, esto que estabas mostrando recién de tu comienzo de año, también está genial porque hay una decisión de, no puedo más este mes, estoy hasta acá con mi batería de creatividad. Y por eso me refiero de que a veces abruma mucho, sobre todo cuando empiezas, porque claro, tú ves a lo mejor las páginas, por ejemplo, si alguien que está empezando ve mis páginas pues eso, del mes que hice el Ghibli, pues a lo mejor dice, es que yo no sé hacer esto, ¿cómo lo hago? Bueno, ahora que ya hemos dejado claro pues cómo hacer temas sencillos y vistosos, pues vamos, a raíz del vídeo anterior, pues terminamos hablando de como mis básicos esenciales, que por ejemplo eran, pues lo que comentábamos, un pentel o un tombow para hacer caligrafía o lettering y los Crayola. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar en práctica lo que comentábamos. O sea, este tema, por ejemplo, está ilustrado, pero como podéis ver, la portada sí que tiene un dibujo que usé, estos que son punta fina, Pigma Micron, porque cuando pasas, por ejemplo, un roto a base de agua, que como son los Crayola, no se escurre. Dejarlos secar, obviamente. No dibujéis y al minuto y al segundo lo paséis, porque si no vais a hacer un manchurrón. Usé esto, los punta fina. En este caso creo que sí que usé Tombow, que son otro tipo de rotus de base de agua, pero es exactamente el mismo sistema que los Crayola. La única diferencia que tienen punta de pincel, pero para que veáis que son una paleta de colores idéntica a la de la portada y una caligrafía llamativa. Y ya simplemente, aunque por ejemplo le quitara los dibujos, quedaría una página súper chula sin haberte tenido que hacer... O sea, que aquí por ejemplo os aconsejo, aparte de los sellos, también una cosa que podéis hacer es imprimir la caligrafía en papel de pegatina. Hay un montón de gente que vende, de hecho, pegatinas con caligrafía.
Entonces, para que veáis un ejemplo. Luego, como estábamos comentando Luna y yo, que este tema no lo había enseñado totalmente, pero una cosa también chula que yo hago a veces en mis semanas para darles como un punch de chulísimo es hacer este tipo de cosas, que es que yo tengo esta página como cortada con la forma de la ventanita y hace que sea súper chulo el efecto, y de esta forma tengo como 2 semanas seguidas pero con la misma decoración. Claro. Que esto os lo aconsejo, a lo mejor no el nivel de hacer una ventana, pero en este caso, este tema, yo este mes tenía poco tiempo y entonces lo que hice fue decorar como los márgenes y luego recortar las páginas para que yo tuviera todas las semanas de mi mes, pero con una única decoración de fondo, que es una idea que yo os doy si queréis darle como mucha decoración a vuestro bullet journal, pero no tenéis el tiempo de decir, oye, pues todos los fines de semana a lo mejor no tengo tiempo para pues como en este tema, de no tengo tiempo para ponerme a hacer una ilustración y planear. Lo dejo ahí. Eso como está idea. bueno para empezar, por ejemplo. Que Sí. Tengo solo tiempo para un dibujo y listo, Sí. lo uso todo el mes, que está buenísimo también. En caso, por ejemplo, que no queréis dibujar, se puede hacer lo mismo con collage. Yo, por ejemplo, este mes no me apetecía dibujar y lo que hice fue el mismo sistema de yo recorté mis páginas y luego en las semanas tenía como un pequeño hueco para hacer un mini collage o simplemente, por ejemplo, pegar pegatinas y demás. Entonces, podéis hacer eso, temas súper vistosos con washi tape y pegatinas. Eso no me he metido ya tanto a explicar porque imagino que la gente que sabéis de tema de journal sabéis que el mundo de las pegatinas y el washi tape es que hay gente que hace maravillas. Yo, por ejemplo, soy una iniciada, gracias a las chicas del Journaling Club, pero yo, por ejemplo, de hecho, es que justo este tema lo hice porque fue el primer mes, después de haber hecho la quedada del Journaling Club, que fue el primero en el que fui, y dije, ay, pues me apetece hacer un tema tipo collage. Y no dibujé nada, y usé solo sellos, usé una paleta de colores que siempre era la misma, con un rojo, un ocre y un marrón, que a veces lo usaba, a veces no. Pero para que veáis, se puede hacer un tema súper llamativo sin complicarte. Ahora que ya hemos visto también como la opción más de scrap, también quería enseñaros otro tipo de materiales, aparte de los de base de agua, como pueden ser, por los que hemos visto, que vimos en el vídeo anterior, los Tombow, los Crayola y demás, que aquí a gusto del consumidor los tenéis de todos los colores y yo os animo a que investiguéis para que veáis exactamente cuál de todos os convence más. Luego, por ejemplo, tengo los otros rotus que yo quería hablar, son este estilo, que son los acrílicos, que estos los considero un poco más, si los crayolas son como los básicos, como los de base de agua, estos son como la chuche, como comentábamos en el vídeo anterior. Estos no son especialmente más caros que una colección de Tombow, pero por ejemplo creo que la caja que yo tengo valía como 60-70 euros. Claro. O sea, vienen 60 rotus y la gracia que tienen es que son punta de pincel, pero son acrílicos, lo cual nos permite hacer, pues como en este mes, que podéis ver, volvemos a lo mismo, caligrafía llamativa y una paleta de colores constante, pero dibujos súper sencillos, porque son las cerezas, parece que he hecho mucho, pero en realidad haces un círculo mal apachurrado y ya está. Pero los acrílicos, por ejemplo, la cosa buena que tiene es esto, lo de que te permite poner color sobre color y hacer cosas súper llamativas. Pero aquí volvemos a lo mismo, paleta de color constante y sellos. O sea, para que veáis que sí, que este tema es muy ilustrativo. Este no lo pondría con ejemplo de alguien que está empezando. Yo este tema, de hecho, el de agua, quería hacer este tema desde hace meses, pero luego lo probé a hacer y no era tan complicado como parece. Pero bueno, eso es acrílico. Por ahí no para la primera vez. Sí, este no lo aconsejaría. Yo a los que estáis empezando y sobre todo si no tenéis práctica de dibujo, yo os aconsejaría más cosas como pues formas, lo que veíamos al principio de líneas de colores, o dibujos como flores o las cerezas, cosas así como patrones, cosas sencillas que no te complican. Luego, pues ya pasando a otro que seguramente hayáis visto, por ejemplo, volviendo a este tema, está el tema de las acuarelas. En el primer vídeo os enseñé, por ejemplo, un tema que hice que era como manchurrones de pinturas de acuarelas, que eso os lo recomiendo si estáis empezando y ya da la casualidad que tenéis acuarelas pero no queréis dedicarle un tiempo a hacer una ilustración, pues está bien. En este caso, por ejemplo, yo sí hice ilustraciones. Y una cosa que os recomiendo es hacer las ilustraciones en papel de acuarela y luego lo pegas, porque así te ahorras que esté transparente y demás, porque por ejemplo aquí yo hice un degradado, hice no sé qué, ya esto, si tenéis cuadernos de 160 de gramaje, aguanta acuarela, pero no aguanta tanto. Claro, sí. Entonces, tantas pasadas de estar. Sí, entonces bueno, lo dejo así como idea de un material que podéis usar. Yo, por ejemplo, no soy especialmente fan porque la acuarela al final te lleva mucho tiempo y lo que mencionábamos, a mí me gusta que los temas sean rápidos y poder hacer algo vistoso sin tirarme 5 días haciendo el tema, lo cual es irónico para mucha gente que vea mis temas. Y luego, por ejemplo, parecido a las acuarelas,
Sí, perdona, Luna, que te estoy No, invadiendo ahí el rincón. yo lo acomodo para la cámara. Otro material parecido como a las acuarelas, que yo acabo de empezar a usarlas ahora, gracias a Marisa, la dama estilográfica, que también ha venido al canal, que son las tintas de Ferris Wheel Press, que, por ejemplo, pues vienen en estos botecitos y demás, y funcionan un poco parecido a las acuarelas, en el sentido de que es un material que hay que tener un pelín de cuidado, porque de hecho a mí me ha pasado que por ejemplo, es mi mes de... Ay, tienen como brillito. Sí, tiene brillito. De hecho, a ver si... No sé si se aprecia, voy a ver si encuentro alguno de los que quedó con mucha tinta, pero no sé, en el vídeo no creo que se aprecie, pero si os fijáis tienen como un poco de reflejo las hojitas, porque esta tinta tiene como purpurina, que es la cosa que a mí me gusta de Ferris Wheel Press, que te da como ese punch de ¡ay, qué chulo brilla! Pero como podéis ver, pues podemos a lo mismo, dibujos muy sencillos, caligrafía muy llamativa, y ya parece que he hecho muchísimo, y esto, o sea, me tiene más tiempo pensándolo que haciéndolo. Claro. Porque al final una vez lo decides, vas a tiro hecho, y además lo bueno es, una vez ya has hecho uno, ya haces todas las páginas igual, porque ya has aprendido cómo hacerlo. Bueno, ese espacio para dedicar a la planificación creativa me parece que está bueno como lo estás marcando, porque hace que uno diga, bueno, capaz que estoy un par de horas pensando simplemente o tomando decisiones de colores o combinaciones o lo que sea, pero después ya te resuelve absolutamente el resto de las cosas. Claro, te resuelve el resto de las cosas, y también ser realistas de no todos los meses a lo mejor tienes el mismo tiempo para planear. Yo, por ejemplo, empiezo a planear mis meses para mitad, por ejemplo, ahora ya estoy empezando a pensar mi tema de abril. Claro. No es que lo vaya a hacer ya, pero que a lo mejor podría hacerlo. Hay gente que lo hace, el planear muchos meses de seguido y tal. Pero sí que os aconsejo de que el tiempo de pensamiento pues lo podáis tener así como rumiando de fondo, pero de manera que cuando llegue el día que lo hacéis, os animo a que nos lleve mucho tiempo, porque si no, os vais a quemar. Comenta lo que dice Luna, de el bullet journal tiene que ayudarte a organizarte. Claro. No puede ser que a lo mejor empiece el mes, que puede pasar, a mí me ha pasado alguna vez, de que empieza el mes y no tienes el bullet journal hecho porque la temática no la tienes hecha. En ese caso yo os aconsejo hacer, por ejemplo, en este caso de este mes, bueno, para que veáis, yo tengo estas páginas, que es la de la semana que viene, que no la he hecho, porque esto lo estamos grabando a día 11, pero lo tengo así a lápiz para que el día que yo tenga tiempo, pues claro, me pongo, porque a mí ahora me gusta para hacer los fines de semana y quiero intentar grabarlo. Pues yo si no tengo tiempo, pero necesito usar la semana, a lo mejor hago pues los cuadraditos, ignorando pues los dibujos, claro, y ya tengo mi espacio para escribir, y luego claro, cuando tenga tiempo lo decoro. Claro. Yo personalmente nunca suelo hacer eso, porque las veces que he hecho lo de dejar espacio para decorar, tenía claro, este tema que había hecho como de, creo que eran melocotones o algo así, y dejé este espacio para decorarlo y al final nunca lo decoré. No. Entonces yo ya he aprendido la lección de que si yo no voy a tener tiempo para decorar, pues simplemente ese mes no decoro y ya está. Claro. Eso sería un poco a raíz de materiales, pues todos los que he probado y los que, pues a ver, sí, pues volvemos a lo mismo. Yo os aconsejo que los más cómodos, pues eso, los Crayola / los Rotus de agua, porque si veis mis temas en Instagram, el 98% de mis temas son con Rotus a base de agua. Claro. Porque puedes hacer degradados, dependiendo de qué tipo de rotuladores, por ejemplo, los Tombows venden este Rotu que es como transparente, que sirve para hacer degradados, que te permite como transicionar los colores, y entonces puedes hacer cosas chulas sin complicarte. No sé por qué me ha cantado ahí los colores. Luego, además de los Tombows y los Crayola, por ejemplo, tenéis la marca de Ohuhu, los UP Paper Friendly, por ejemplo, estos me los mandó la marca. No sé si ya tengo código de afiliado, pero bueno, si lo tengo, está en Instagram. Bien. Que estos pues son un poco como los Tombow. La diferencia que tienen es que, si vienen un montón de setes, vienen como, ¿cuántos colores? ¿60? Vienen un montón. Y está muy bien, la verdad es que es muy práctico, y yo, de hecho, ha habido meses que he usado solo estos Rotus. Pero la cosa muy chula que tienen es que, igual que los Tombow, tienen pues la punta de pincel y luego la otra punta es así como redondeadita, que viene muy bien para hacer caligrafía pequeña, pero sigue siendo muy gordita, por ejemplo, para hacer líneas. Estos, la ventaja que tienen es que es un punta fina con el color exacto que tiene la punta de pincel, es el mismo. Entonces viene genial para hacer líneas o hacer lo que hablábamos de si quieres hacer una caligrafía pues tipo pincel como las de Tombow, que veréis siempre, claro, pero luego quieres hacer las cajitas para la semana, pues con estos Rotus la verdad que es una maravilla, porque puedes incluso escribir con ellos, o sea, puedes hacer tu semana
escribirlo todo, hacer tu mes enteramente con un rótulo. Claro. Porque tienes punta de pincel y punta de fina para tanto escribir como hacer cajas. Ahora que ya hemos hablado de temas materiales, en el tema de temas, podéis usar las plataformas como Instagram para buscar inspiración, Pinterest y yo os animo a que hagáis, o incluso la galería del móvil, hacer como colecciones para... Yo, por ejemplo, tengo colecciones por mis meses, de mi mes de abril, y ahí guardo toda mi inspiración de ideas. Y los temas pueden ser desde cosas muy sencillas, como hemos visto, o un sello que te gusta o un color, a cosas más elaboradas como ilustraciones y demás. También os animo, os tiro un poco de la oreja, que si hacéis un tema basado en otra persona, dar créditos, ya sea o al artista, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces pasa un montón, sobre todo en Pinterest, que tú ves una imagen, te gusta mucho y luego la has resubido a alguien, no sabéis, pero si aposta, sabéis quién ha hecho esa ilustración, está feo. No, nos va a venir la policía del bullet journal a vuestra casa a detener, pero... No sé, porque me parece que Elena está conformando parte de esa... Está formando la policía ya. No, no pongo la policía, porque al final yo también he sido hipócrita al principio. Cuando empezaba, copiabas y hacías un poco por lo que hablaba al principio. Pero es lindo también hacerle saber al artista o al que... Sí. Porque al final es un artista el que está haciendo todo esto. Por ejemplo, si utilizan alguno de los modelos de Elena como inspiración o lo que sea, etiquetarla a Elena, ya ella también... Obviamente que te va a poner feliz de ver a alguien que... Yo encantado, o sea, al final el 90% yo creo, o el 80%, o sea, a lo mejor hay gente que no, pero yo creo que toda la gente que compartimos nuestras páginas en Bullet Journal en redes sociales, ya sea por YouTube, Instagram, Pinterest, la hacemos en parte para inspirar a otra gente y porque, seamos sinceros, a mí, por ejemplo, ha habido gente que ha recreado mis temas y a mí me ha hecho mucha ilusión. Luego hay gente que a lo mejor los ha recreado, no me ha dado créditos y, a ver, no he ido a su casa a pegarles una paliza, pero te da un poco de rabia porque dices, joder, macho, sé que eso es mi tema porque has hecho la misma distribución, pero claro, al mismo tiempo dices... También hay temas que dices, oye, pues ¿quién ha inventado el tema de margaritas? Nadie. Y lo vais a ver cuando estéis mirando el tema de decoración de journal y sobre todo de ilustraciones, vais a ver que hay temas que todo el mundo hace. Y entonces ahí ya sí que es más complicado decir, pues, ¿a quién doy crédito? Pues técnicamente a nadie, porque a lo mejor has cogido inspiración de este. Si hay alguien que es como tu fuente de inspiración grande de, oye, has copiado tal cual la portada, pues está bien que lo digas. Elena, para entrar en otra parte que tiene que ver también con todo lo que has contado, es vos, ya que hablaste de inspiración. ¿Qué te inspira a vos en este momento, por ejemplo? No sé si nos podés adelantar a abril, pero por ejemplo, ¿cómo llegaste a marzo en tus páginas, el que estábamos viendo recién? ¿O qué ideas, de dónde te salen esas ideas? Un poco vimos que, bueno, algún juego o algún dibujito, algún anime o lo que sea, es parte de eso, pero en general este año, por ejemplo... Pues, por ejemplo, yo este año me he inspirado mucho en colores, la verdad. Por ejemplo, el tema de inicio de año ya habéis visto que me inspiré en una paleta de colores, ese azul y el dorado que me apetecía usar, y el azul en parte lo usé porque a mí me gusta que las portadas del año coincidan un poco con el cuaderno, y entonces intenté buscar un azul que fuera parecido al journal que estoy usando. Entonces, a veces viene la inspiración. Por eso tiene el dorado ahí. Claro, porque quería juntar el dorado y al principio quería hacer como duplicar el estilo que tiene la portada, pero me di cuenta que no tenía ni el tiempo ni las ganas de dibujar. Entonces, pues dije, pues me quedo con la paleta de colores y volvemos al mismo, y sellos y demás. Pero, por ejemplo, marzo, de hecho fue muy gracioso porque marzo yo originalmente iba a hacer un tema tipo collage basado en el anime Nana. No sé si lo conocéis, pero bueno, que son unas chicas y demás. Y lo que pasó es que cuando Marisa me dijo que tenía las tintas de Ferris Wheel Press a 5 euros o algo así, yo dije, ay, pues la quiero probar porque llevaba años queriendo probarla, y cuando la probé dije... De hecho, es que tenía aquí como atrás, empecé como a hacer bocetitos de probar, y bueno, pues acabé pivotando de hacer un tema collage y tal. Luego yo me suelo inspirar, pues hay meses, o sea, yo suelo asociar los meses un poco a colores. Por ejemplo, el que más claro tengo siempre suele ser abril, que suele ser amarillo. No sé por qué, en mi cabeza abril es amarillo. Creo que es porque como en Madrid, en abril suelen florecer los dientes de león, hay como unas flores silvestres que son amarillitas. Entonces cuando yo iba a la universidad o al cole, yo veía esas flores, entonces ya en mi cabeza se ha quedado que abril es amarillo, que es curioso porque todo el mundo piensa que es lluvia y es azul. Pero mi cabeza es amarilla, entonces, por ejemplo, mis temas, aquí voy a... Este, por ejemplo, no están todavía hecho, pero si yo abro mis meses de abril, vais a poder ver que tiene el amarillo en el título, este otro
que hice como este tema de eventos, pero seguía manteniendo el amarillo. A veces me inspiro en cosas de, pues también por las estaciones, de, oye, pues en abril, mira, hablando de este mes, es típico también de primavera hacer picnics, pues picnic traspasó a, ay, nunca he hecho un evento y me parecen muy chulos, encima me empezaron a aparecer vídeos de gente haciendo eventos y así, como que es mucho también, aparte de por temas de que tú veas a alguien hacer un tema y digas, ay, qué chulo, yo lo quiero hacer, que a veces pasa, es un poco el qué cosas te inspiran a ti de, ay, pues ahora este mes, por ejemplo, como el videojuego ese, este mes he jugado este juego, me ha gustado muchísimo, pues hago un tema de ese juego. O ahora mismo este mes estoy obsesionada con el color, yo qué sé, el color lila, pues uso el lila. Y es así, ese es el tipo de cosas que te inspiran. Bueno, eso está bueno también porque más allá de que uno pueda buscar en internet y revisar y chusmear cuentas o lo que sea, podés basar estructuras, pero está bueno también como encontrar en vos qué es lo que te gusta o qué es lo que querés contar con ese mes o esa selección de colores y esos dibujos. Sí. Así que eso también me parece que está bueno como empujar a la gente a que si bien uno puede sacar ideas de internet, también está bueno como vos tenés material también dentro tuyo, creativo, como para sacarlo afuera y además que te interpele lo que estás haciendo, ¿no? Porque de pronto te gusta algo muy lindo que viste, pero no sé, es del otro lado del mundo y allá es otoño y acá es primavera, o sea, sí. Entonces... Y luego que también no te sientas en la obligación de hacer temas porque todo el mundo lo haga, porque a veces puede pasar. Hay veces que... Yo me acuerdo como una época de Bullet Journal que todo el mundo estaba haciendo temas de Arca Academia, pero todos. Tú te metías en Instagram y todos eran que si cosas tipo Oxford, que si collage, que si no sé qué... Hay veces que es verdad que pasa, hay un tema que por lo que sea todo el mundo se pone de acuerdo, hacen ese tema y a veces te puede ocurrir la sensación de, oye, debería yo hacer este tema, pero si no te gusta, no lo hagas. O por ejemplo yo animo a que hagáis temas que os gusten especialmente a vosotros, porque normalmente cuando haces un tema que es muy tuyo, por un lado puedes encontrar, si lo compartís en redes sociales vais a encontrar que a lo mejor hay mucha gente que llama la atención porque dices, coño, esto no lo había visto, y luego porque tú lo vas a disfrutar, egoístamente lo vas a disfrutar. Por ejemplo, yo este mes, en este journal, por mayo, en Madrid es San Isidro. Pues ¿qué hice? Pues hice mi tema de San Isidro. ¿Por qué? Porque me apetecía ir a San Isidro, me apetecía hacerme un traje chulapa, el cual pues al final no hice, pero... Pero lo hiciste en el dibujo. Pero hice el dibujo. Y este tema yo no se lo he visto a nadie. ¿Por qué? Porque es un tema muy específico, entonces... Pero yo lo disfruté. Había cosas que a lo mejor no me gustaban tanto. Por ejemplo, no me encantó cómo me quedaron estas semanas, pero es un tema que yo hice porque a mí me inspiró el, claro. Oye, ¿qué hay en mayo así tal que me haga ilusión? Pues San Isidro. Pues mi tema es San Isidro. Bueno, Elena, muchísimas gracias por todo lo que has vuelto a compartir con nosotros. La verdad que es un universo muy grande. Yo creo que todavía hay más para seguir viendo, más para seguir revisando. Obviamente los invitamos, pasen por su Instagram, vamos a dejarlo acá. Sí, mágicamente. Mágicamente por aquí. Ahora está aquí arriba y estamos como... Y además que bueno, que la sigan si les encanta todo este universo que nos comparte. Y bueno, agradecerte nuevamente por haber confiado en venir al modo cooperativo a compartir todo tu saber, tu creatividad. Y gracias, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por acogerme y darme este espacio y a los que estáis detrás de la pantalla por aguantar la chapa otra vez más. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado, que al final es para lo que hacemos estos vídeos, para que daros ideas y animaros a que probéis cosas nuevas. Genial. Bueno, y a ustedes les vamos a pedir que nos dejen en los comentarios cuál de todos los temas de Elena les ha gustado más, o bueno, si no quieren entrar en eso, qué tips les ayudó más o les disparó ideas, cuáles son sus temas favoritos, sobre qué hacen Bullet Journal ustedes, todo lo que nos quieran contar, encantadas de leerlos. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.